¿cómo podrían ser capaces de contener el crimen organizado los que lo han perpetuado? ¿Y a qué me refiero? Hace poco se convocó, el año pasado se convocó a un acuerdo nacional por la seguridad, la legalidad y la justicia. ¿Qué posibilidad de éxito puede tener una cruzada contra el crimen cuando se invita a formar parte del acuerdo a quienes han sido responsables del crimen desde los estados? Ahí estaba firmando el acuerdo por la legalidad Mario Marín. Ahí estaba firmando el acuerdo por la seguridad Carlos Romero de Champs. Ahí estaba firmando el acuerdo por la justicia Ulises Ruiz. O sea, del PRI viene este legado que ha sido terrible para el país, de ver al gobierno como un lugar desde donde se reparte el botín, de ver al gobierno como un lugar desde donde se asignan concesiones y contratos y prebendas y favores y camisetas y licuadoras y todo lo demás que ha acompañado a ese dadivoso ogro filantrópico, donde en este país no se habla de conflicto de interés, porque nunca ha sido conflicto. Por ejemplo, pues uno tras otro los casos en la historia de personajes que firman contratos a nombre de su familia formando parte del gobierno. No ha habido ese concepto de conflicto de interés. Lo que en otros países es un crimen, en México no lo es. Y creo que eso ha contribuido a que el crimen organizado pues se fortalezca, florezca y se vuelva aún más importante, porque somos un país en el cual la impunidad es condición sine qua non para el funcionamiento del gobierno. La impunidad es condición sine qua non de este sistema político, como lo declaró Miguel de la Madrid a Carmen Aristegui antes de que su propio partido lo obligara a convertirse públicamente en un vegetal. Esos temas de los que no hablamos, un sistema político que ha sido construido sobre los cimientos de la impunidad garantizada, la complicidad compartida, donde no hay sanciones a los criminales de cuello blanco, donde no hay sanciones a quienes han extraído del Estado recursos para canalizarlos a su propio bolsillo. En un contexto así, pues el narcotráfico y el crimen organizado y la industria del secuestro encuentran un terreno muy fértil para su propia actuación. Si no empezamos por comprender que porque nos dicen el problema, el crimen organizado ha florecido gracias a la impunidad, dice el presidente, y tiene razón. El problema es que la clase política de este país habla de la impunidad como si fuera un fenómeno desvinculado de su propia actuación, como si la impunidad fuera producto tan solo de una sociedad que ha perdido los valores, como siempre se nos dice, como si los sentados en ese acuerdo nacional para combatir el crimen organizado no hubieran sido los responsables de perpetuar la impunidad. Y seguramente ustedes pronuncian esa frase o la escuchan al día, muchas veces, la frase hasta aquí. Pues, ¿qué entrañaría un verdadero hasta aquí en México? Pues entrañaría combatir la cultura de la impunidad que le permite al crimen organizado operar. ¿Y dónde, para combatir la impunidad, por dónde tendríamos que empezar? Pues en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en el Sindicato Petrolero y en las mansiones de Arturo Montiel y en la gubernatura de Puebla y en el gobierno de Oaxaca, porque ahí es donde nació y creció la impunidad que garantiza que el crimen organizado sea tan difícil de combatir en este país. Esté en el poder el partido que esté en el poder, no importa la afiliación ideológica. La cultura de protección sigue siendo la misma, lamentablemente.